Carlos González había llegado al punto de encuentro en Tamaulipas, México, con su último aliento. Se había demorado más de la cuenta para acudir a una cita, y toda la banda de la que él era vocalista lo había dejado atrás. Para cuando Carlos llegó al sitio programado para un show del grupo fugitivo, no encontró a nadie. Pero eso no fue lo único que le llamó la atención. Sin bajar de la camioneta, notó que el lugar donde supuestamente habría un escenario y una fiesta privada era en realidad un terreno baldío. De sus 5 compañeros no había ni rastro. La camioneta GMC en la que se habían trasladado tampoco estaba allí. Ese desconcierto comenzó a convertirse en preocupación cuando Carlos probó llamarlos por teléfono y descubrió que los celulares de sus colegas estaban apagados. No necesitó más detalles para salir a toda velocidad de aquel sitio y dirigirse directamente a las viviendas de las familias de los demás miembros del grupo. Su conclusión fue evidente y avasalladora. Los muchachos habían desaparecido y aquella contratación privada parecía ser una emboscada. Era la noche del 25 de mayo de 2025, pero el misterio se extendería por varios días, hasta que el hallazgo de 5 cadáveres calcinados prometió comenzar a desenredar ese misterio. ¿Quién había asesinado a los 5 artistas de un grupo de música regional y poco conocido? ¿Por qué todo hacía pensar que la mano del narcotráfico estaba metida? ¿Por qué la justicia parece empecinada en cerrar el caso lo antes posible? Las miradas se posaron inclusive en el único sobreviviente, el cantante que por una vuelta del destino había eludido la muerte. ¿Acaso sabe más de lo que dice y conocía de antemano el destino fatal que tendrían sus amigos? Bienvenidos a lo más insólito del crimen del grupo fugitivo. Antes de continuar, es preciso mencionar que este caso se está desarrollando en estos precisos momentos, por lo que es posible que aparezca nueva información en las próximas horas. Si quieren que sigamos cubriendo este incidente, pueden escribir Grupo Fugitivo en comentarios. Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años. Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21. José Francisco Morales Martínez, de 23. Líban Ediberto Solís de la Rosa, de 27. Y Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40. Habían formado hacía poco tiempo el Grupo Fugitivo, con la intención de crecer en el mundo de la música mexicana. Con la elección de Carlos González como voz principal, se había terminado de conformar un conjunto musical que rápidamente fue ganando protagonismo en el ambiente nocturno de la ciudad de Reynosa, al norte del estado de Tamaulipas. Grupo Fugitivo tocaba cumbias y corridos, en bares, fiestas privadas y todo tipo de encuentros que quisieran contar con ritmo para amenizar una velada. Aún no cosechaban un gran éxito ni eran famosos en todo México, pero tenían un futuro prometedor a medida que sus canciones se escuchaban con más frecuencia en presentaciones en vivo y videos de YouTube. La agenda de Grupo Fugitivo estaba dominada más que nada por contrataciones privadas. En ocasiones los invitaban a fiestas empresariales, celebraciones de cumpleaños e incluso encuentros familiares de pocas personas. Ellos siempre daban su mejor show, sabiendo que así le estaban dando forma a un futuro prometedor. Todos pertenecían a familias trabajadoras y soñaban con una carrera exitosa que les permitiera acceder a la vida cómoda y lujosa que hasta ese momento se les había negado. El encargado de gestionar las fechas de las presentaciones era Líban Ediberto Solís de la Rosa, quien con menos de 30 años ya demostraba tener un gran manejo con los potenciales clientes. Además, oficiaba como fotógrafo de la banda, labor que ejercía con gran profesionalismo. Cuando Líban recibió la invitación para participar en una fiesta privada en la noche del 25 de mayo, en una palapa, que es una suerte de estructura parecida a una pérgola, en Reynosa, no sospechó que algo extraño se estuviera cocinando. Jamás pensaron que iban directo a una emboscada mortal. Esa noche, cerca de las 9, el manager y 4 de los 5 miembros de la banda
abordaron una camioneta negra que estaba ploteada con el logo del grupo y salieron rumbo a la dirección de sus contratistas. Pero algo pasó en el camino. Según se pudo reconstruir después, cuando el plan criminal ya estaba en marcha, el grupo fue interceptado por otro vehículo. Hombres armados los obligaron a bajar de la camioneta y subirse a otra. Alguien se ocupó de tomar el control del vehículo oficial de la banda y conducirla lejos de allí. A su vez, los 5 integrantes del grupo siguieron camino con sus secuestradores, pero esta vez con destino incierto. Dentro de la camioneta, probablemente, empezaron a darse cuenta de que habían caído en una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Cerca de las 22, cuando supuestamente debía comenzar el show, el cantante de la banda llegó hasta el sitio y se encontró con un silencio inquietante. Según declaró después, ni siquiera se bajó de su vehículo cuando descubrió que allí no había ninguna palapa, ni invitados, ni fiesta, ni rastro de los demás miembros del grupo. Al volver sobre el camino recorrido y comprobar que era imposible comunicarse con sus 5 compañeros, supo con certeza que algo muy malo estaba pasando y avisó de inmediato a las familias. Sin embargo, y a pesar de su urgencia, la búsqueda no comenzó al instante. En redes sociales comenzó a circular el rumor en plena madrugada de que un grupo completo de música había desaparecido en Tamaulipas, pero hasta ese momento las fuerzas de seguridad no parecían tan preocupadas como los seres queridos de los desaparecidos. Las primeras horas pasaron sin que nada se supiera sobre el destino de los músicos, hasta que la presión social fue tal que el gobernador de Tamaulipas dio la orden de activar, por fin, todos los recursos disponibles. Se desplegó entonces un operativo que rápidamente escaló, porque se trataba de un escándalo potencialmente nacional. Durante los siguientes 2 días, agentes de la Policía Investigadora, la Guardia Nacional y el Ejército rastrillaron por cielo y tierra las últimas zonas en las que se había visto a los artistas. Fue clave el rastreo de las cámaras de seguridad y el seguimiento de señales de teléfonos celulares que permitieron ir rearmando todo el camino que siguieron las víctimas. Se podía inferir, como dijimos, que habían sido trasladados a la fuerza hasta otro punto de la ciudad, pero las autoridades aún no conseguían dilucidar exactamente a dónde. Mientras tanto, las horas seguían pasando y la espera se volvía insoportable. El 27 de mayo, 2 días después de la quíntuple desaparición, la camioneta que había transportado en un principio a los músicos apareció abandonada en Colonia La Cañada. A primera vista no estaba dañada, pero había un detalle que resultaba perturbador. Las calcomanías con los logos distintivos del grupo fugitivo habían sido arrancadas, como si alguien quisiera que el vehículo pasara desapercibido por unos días más. Pero para ese entonces, la búsqueda desenfrenada era noticia nacional, y rápidamente alguien reconoció la matrícula de la camioneta. En este punto, la información empezó a tornarse algo confusa, ya que algunas fuentes periodísticas indicaron que tras analizar a fondo la camioneta, los investigadores descubrieron que había rastros de sangre en los asientos. De esta forma, la posibilidad de un ataque violento ya era una realidad. Otras fuentes, sin embargo, insistieron en que la camioneta estaba intacta. Aún así, todo hacía suponer que los músicos habían sido trasladados contra su voluntad. Pero, ¿a dónde? La investigación seguía una ruta de pistas que parecía diluirse en las proximidades de la colonia Aquiles Cerdán, una zona de ladrilleras cercanas al río Bravo. Debieron pasar unas cuantas horas más sin novedades, hasta que noticias inquietantes llegaron desde esa región de Reynosa. Primero fueron comentarios en redes sociales. Personas que habitaban cerca de las ladrilleras aseguraban que allí habían aparecido 5 cuerpos calcinados. Todo el mundo, claro, pensó rápidamente en los jóvenes desaparecidos.
La información en Internet circulaba mucho más rápido que por las vías oficiales, e inmediatamente los familiares de los músicos fueron a los medios a declarar que ellos no habían sido oficialmente notificados. De hecho, la mayoría había pasado por una situación traumática. Se habían enterado del hallazgo de los cadáveres por la televisión. Ante el descontento que toda esta desprolija investigación estaba generando en la población, la Fiscalía General de Tamaulipas dio una conferencia de prensa para anunciar que efectivamente había 4 cuerpos sospechosos. Aunque el estado era deplorable, porque efectivamente habían sido quemados, existían fuertes sospechas de que podría tratarse de los músicos. Sin embargo, la familia se negaba a creerlo. Aún no estaban los resultados de las pruebas de ADN y tenían la creciente sensación de que las autoridades en realidad querían sacarse de encima el caso, o en otras palabras, cerrarlo lo más pronto posible. Pero incluso en los días posteriores, cuando se confirmó que eran los cadáveres de los miembros del grupo fugitivo, aún quedaba saber quiénes eran los responsables y por qué los habían matado de aquella forma tan feroz. Para el 30 de mayo de 2025, el círculo parecía empezar a cerrarse. La incógnita sobre el paradero de los músicos estaba cerrada, pero quedaba un camino aún más largo que recorrer: el de la justicia. Para entonces, las familias de las víctimas ya denunciaban una investigación con puntos oscuros que les dejaba la sensación de que no estaba haciendo lo suficiente para develar el caso. Por eso, pidieron que intervinieran las fuerzas nacionales y que se apartara a la Fiscalía de Tamaulipas, que ya despertaba algunas sospechas. El quíntuple asesinato parecía tener el indeleble sello del narcotráfico, y ya nadie podía evitar pensar que allí había tenido que ver el crimen organizado. Pero restaba entender los motivos para descubrir también a los autores. Al momento de la grabación de este video, 9 personas fueron detenidas en una primera redada bajo la sospecha de integrar el grupo que secuestró y mató a los músicos. Pero aún hay cosas que no cierran. Ante las cámaras de televisión, habitantes de las inmediaciones de Aquiles Cerdán, la zona donde habían sido encontrados los cuerpos, denunciaron irregularidades en las detenciones. Afirmaron que la policía se había llevado a personas inocentes y que todo el operativo en los barrios periféricos había sido irregular. Planteaban la duda que ya flotaba en el aire: que los agentes de justicia buscaban a cualquiera para endilgarle el crimen. Sin embargo, también vale destacar que entre los detenidos se encuentran algunos miembros del crimen organizado que podrían echar luz sobre la autoría real de los asesinatos. Los investigadores se inclinan a pensar que el secuestro del grupo fugitivo fue llevado adelante por una célula criminal fuertemente ligada al Cártel del Golfo. Más específicamente, los fiscales sospechan que fue obra de los Metros, un grupo armado especialmente fuerte y feroz en la zona de Reynosa. Inicialmente respondían a su fundador, Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel Cárdenas, ex líder del cártel, y con el correr de los años se fue fragmentando, pero siempre con gran influencia en Tamaulipas. Para los investigadores, todo indica que ellos fueron los responsables del brutal operativo, y específicamente, apuntan sus sospechas a Santos N., alias M47, y o Jimmy, quien creen pudo ser el autor intelectual de la masacre. Una particularidad de este grupo criminal es que todos sus miembros tienen un alias que consiste en la letra M seguida por un número. M47 es señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, por ser quien habría dado la orden para liquidar a los 5 miembros del grupo. Su detención tuvo lugar el 2 de junio y se sumó a los 9 arrestos anteriores, aunque en esta oportunidad la investigación parecía estar mejor orientada. Junto a M47,
cayeron otros 2 hombres que habrían tenido participación directa en el caso del grupo fugitivo. Según trascendió públicamente, sus nombres son Raúl N. y Jesús Alejandro N. En los allanamientos que derivaron en estas detenciones, también se secuestraron una serie de elementos que podrían ser cruciales para la investigación: armas largas, cortas, cartuchos, dinero en efectivo y 12 vehículos que serán peritados para descubrir si fueron usados para interceptar y secuestrar a los músicos. También incautaron 21 kilos de drogas, entre marihuana, cocaína y metanfetamina, que servirá para robustecer la denuncia contra los sospechosos mientras avanza la investigación para esclarecer su participación en el crimen. La acusación contra estos 3 hombres, y en segundo lugar sobre algunos de los otros detenidos, es privación de la libertad y homicidio. Para los servicios de inteligencia mexicanos, todo apunta a que M-47 fue el encargado de dar la orden, contratar a los sicarios y organizar la emboscada de los artistas, citándolos bajo el pretexto de una inexistente contratación de sus servicios. Entre estos 12 detenidos, creen los investigadores, está la respuesta a todas las preguntas que rondan a las familias de los músicos desde el 25 de mayo. Excepto una: ¿por qué los mataron? En las semanas que han pasado entre la desaparición de los músicos y la publicación de este video, no han salido a la luz datos oscuros sobre el pasado o la vida personal de los artistas que expliquen de manera clara por qué fueron asesinados. Sí existen varias teorías, que son las que suelen sobrevolar este tipo de casos, lamentablemente muy frecuentes en México. La primera hipótesis, y la más sencilla, apunta a una cuestión casi doméstica: un drama pasional. Se cree que M-47 podría haberse sentido celoso y enfurecido contra uno de los miembros del grupo fugitivo que cortejaba a una mujer que previamente había sido su pareja. Esta clase de situaciones suelen darse en los grupos criminales y terminan derivando muchas veces en crímenes como el de los músicos. Lo que no termina de cerrar de esta teoría es por qué el ataque fue contra los 5 miembros de la banda, en lugar de la persona concreta a la que este narco tenía en cono. En términos concretos, el asesinato de una sola persona habría levantado mucho menos revuelo que el de 5. Aún hay aspectos de esta teoría que no encajan, pero las autoridades la tienen como posibilidad. Otra opción es que alguna de las víctimas, o más de una, hayan estado implicadas en negocios turbios de las mafias locales y no hayan podido salirse a tiempo. Sin quererlo, habrían arrastrado a los demás integrantes a un destino fatal. Pero vale resaltar que hasta el momento no se conoció ningún dato que apunte a algún negocio espurio por parte de ninguno de los jóvenes músicos. Sin embargo, sí podría tener que ver con una presentación reciente del grupo. En los últimos días circuló con fuerza la versión, acompañada por un video, de que el grupo fugitivo habría hecho enojar al Cártel del Golfo, pero no por una mujer, sino por una canción. Es que apenas un día antes del secuestro, la banda habría hecho una presentación en vivo en la que interpretó el tema El Dueño del Palenque, de la agrupación Los Alegres del Barranco. Según parece, la letra de esa canción, que relata cuestiones referidas al narcotráfico, no habría caído bien entre los grupos que dominan el hampa criminal de Reynosa. Algunos internautas debatieron sobre este tema y mencionaron que cantar esa canción en ese lugar podría interpretarse como una ofensa o, aún peor, como una provocación. Algunos llegaron a aventurar que quizás los músicos no actuaron con malicia, sino con ingenuidad. Al parecer, habrían cantado la canción sin saber lo que podría provocar entre los grupos narcos de la zona. El Dueño del Palenque es una canción en la que se habla de la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y un grupo abiertamente enfrentado al Cártel del Golfo.
Entonces, entonar esas estrofas en un territorio dominado por el brazo armado de los del Golfo suena lisa y llanamente a una sentencia a muerte. Si quieren saber más sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, pueden encontrar información en otros informes subidos a este mismo canal. El Mencho está actualmente prófugo de la justicia mexicana y estadounidense, por lo que su leyenda es sumamente fuerte en el México actual y despierta toda clase de pasiones y odios viscerales. Hasta el momento, sin embargo, no se tiene confirmación oficial de que la fiscalía se incline por una u otra versión de los hechos, y mientras las incógnitas continúan en el caso, ha surgido otra posibilidad, a todas luces más inquietante, aún que las dos primeras. Es que muchos comenzaron a escuchar con cierta sospecha las palabras del único sobreviviente del grupo, el vocalista Carlos González, que no llegó a tiempo a la emboscada y salvó su vida de casualidad. Hay quienes piensan que esa versión no es honesta y que González en realidad tuvo algo que ver en los hechos que luego se sucedieron. Esta hipótesis, que cobró especial peso en redes sociales en las últimas horas, no ha sido mencionada en ningún momento por fuentes oficiales. La posibilidad de que González haya sido el entregador de sus compañeros torna la historia hacia un camino decididamente escalofriante, pero también tiene elementos inciertos. Es que fue el propio González quien advirtió antes que nadie la desaparición de sus colegas y dio aviso a las familias. Mientras algunos ven en esta acción la clara evidencia de que actuó de buena fe, otros creen que todo podría ser parte de una pantalla, de un plan que ya estaba en marcha. Mientras todo México sigue impactado por la noticia del quíntuple crimen del grupo fugitivo, las preguntas que siempre surgen en estos casos vuelven a cobrar fuerza. ¿Quién está seguro en una región dominada por el narco? ¿La justicia desarrollará una investigación seria y profunda para llegar hasta el último responsable? ¿Ser músico en México es una actividad de riesgo extremo? Y por sobre todas las cosas, ¿habrá justicia por el grupo fugitivo? Recuerden dejar su like y comentar si quieren que hagamos más actualizaciones del caso. Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.